Ya, muy buenas tardes, doctor. El día de hoy me encuentro acá con mi compañero para realizar la entrevista sobre el tema de el lenguaje técnico, su importancia en el área profesional. El día de hoy nos vamos a referir netamente a una carrera en específico. Primeramente me voy a presentar yo. Mi nombre es Edwin Jesús Flores Ucasaca y me encuentro acompañado de mi compañero, la cual se va a presentar. Como mi compañero lo mencionó, mi nombre es Nick Nicot Capacondori. Actualmente estoy en primer semestre, soy cachimbo de la Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Julián. Ahora se presentará el ingeniero al cual haremos la entrevista. A ver, continuando con la entrevista, quisiera pasar la voz tenemos la oportunidad en la cual agradecemos el tiempo que nos está brindando al ingeniero en industrias alimentarias. Ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Luis Renzo Bailor Hidalgo, ingeniero en Industrias Alimentarias y egresado de esta universidad, ¿no? De la Universidad Nacional de Juliaca. Reiterando el tema, o sea, en esta oportunidad, en el transcurso de la entrevista, nos vamos a referir netamente al tema ya mencionado, la cual es el lenguaje técnico, de cuál es su importancia o su relevancia en el área profesional o en la formación profesional en este caso de cada ingeniero, la cual, siendo en específicos, el día de hoy estamos netamente tanto como nosotros, como acá el ingeniero presente de Industrias Alimentarias. Voy a empezar, ingeniero, realizando la primera pregunta, la cual es la siguiente. ¿Cómo definiría usted el tipo de lenguaje que predomina en su campo profesional y académico? Bueno, el lenguaje que mayormente predomina, no solamente en nuestra área, ¿no? Que es la ingeniería en Industrias Alimentarias, sino también en otras ingenierías, es el lenguaje técnico, ¿no? Ya comunicándonos desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? O los términos de lo que se aplica en la ciencia y tecnología, ¿no? Que es muy importante porque con ello nosotros logramos qué tipo de procedimiento estamos realizando, ¿no? En comparación cuando hablamos con una persona que no está relacionada al área, ¿no? Por ejemplo, un licenciado o de repente a una persona que pues, es un productor, ¿no? Ingeniero, de acuerdo a la experiencia que usted ya tiene, ¿qué tan importante considera el dominio del lenguaje técnico en el área de industrias alimentarias? Es muy importante. Como ya mencioné hace un momento, con el lenguaje técnico vemos qué procedimientos se han realizado en ciertas etapas de proceso, ¿no? Por ejemplo, en las pasteurizaciones, sabemos qué es una pasteurización. Ahora, si nos dice pasteurización UHT, sabemos qué es una pasteurización UHT. Hemos realizado un escalado, sabemos qué es un escalado, ¿no? Entonces es muy importante porque son términos que se aplican en la industria, ¿no? En este caso, en la parte del proceso. Sí, a ver, poniendo en contexto todo esto, usted nos puede mencionar, o sea, como nos podemos dar cuenta, el lenguaje que usa el ingeniero se diferencia, ¿qué tanto se diferencia entre otras carreras, de otras profesiones? Mayormente el lenguaje que aplica, bueno, cada carrera tiene su tecnicismo, ¿no? Los licenciados, en este caso, por ejemplo, un abogado habla desde el punto de vista de la constitución, ¿no? Un ingeniero desde el punto de vista de procesamiento, de ingeniería, eh, un contador desde el punto de vista contable, ¿no? Ellos ya tienen su término, igual que nosotros, ¿no? Y cuando ellos no hablan sus términos, nosotros... Los términos, las palabras, o sea, el lenguaje que usted puede llegar a usar puede influir mucho. Nos menciona eso. Claro, un ejemplo, por ejemplo, puede ser, yo quiero hacer una pasteurización, pero hay tres tipos de pasteurizaciones. Entonces, si yo digo, quiero hacer una pasteurización UHT, yo me refiero a qué temperatura y a qué tiempo lo estoy haciendo mi tratamiento térmico, a comparación de una pasteurización normal. Entonces, esos términos ya nos indican, ¿no? A cuánta temperatura se puede aplicar ese tratamiento térmico para pasteurizar un alimento, ¿ya? ¿Y en cuánto tiempo? Entonces, son distintos, ¿no? Los términos ya nos indican también a veces valores referenciales. ¿Ya? Entonces, con eso ya podemos saber nosotros qué tipo de tratamiento se ha hecho, ¿no? Y de repente, si, posiblemente haya de repente un error dentro del procesamiento, ya sabemos, ¿no? Mediante el tecnicismo también que se maneja, sabemos, ¿no? En qué área, en qué fase de parte del proceso se ha podido equivocar, ¿no? Por ejemplo, se ha hecho un HT, pero resulta que nunca se ha hecho un HT.
hemos hecho una posterización normal. Entonces, HT hacemos los análisis microbiológicos y resulta que tiene, ¿no?, una carga bacteriana. Entonces, resulta que hemos hecho HT, se ha hecho una posterización normal, una mala praxis, de repente en el proceso, también se puede identificar, ¿no? Pero claro, la comunicación, en ese caso técnica, sí es importante. Como nos podemos dar ahora, dando en contexto a la entrevista, nos podemos dar cuenta que los términos que se usan acá son netamente de ingeniería, cómo nos podemos analizar la complejidad en cada término para un simple ciudadano, a veces no puede entender, y nos podemos dar cuenta de cómo se dividen los tipos de lenguaje en cuanto al profesionalismo, el tipo de carrera que uno lleva. Sí, en realidad. Entonces, continuando con la entrevista, voy a dar paso a mi compañero para que continúe. También hacemos el esfuerzo de entender, ¿no? Así como cuando ellos vienen a nuestra área, entonces hablamos nuestros términos y ellos hacen el esfuerzo de entender, ¿no? Sí, claro. A ver, en su día a día, usted, ingeniero, ¿qué tipo de documentos o medios de comunicación suele utilizar y cómo estos influyen en el lenguaje de estos formatos, así como se han poniendo contextos a las fichas, los protocolos, el etiquetado, las normas de inocuidad, etcétera? Todo es bajo reportes, ¿no? En una industria siempre se maneja bajo reportes y bajo CARDEX, ¿no? De ahí nacen los informes, ¿no? Para hacerle llegar esa comunicación a la alta gerencia. Ya, por ejemplo, cuando hacemos la parte de los CARDEX, en la parte de los protocolos, ¿no? Ver, ¿no?, qué procedimientos tienen que llevar para ingresar, por ejemplo, a una planta, ¿no? O qué procedimientos se tienen que realizar para hacer un tipo de proceso de alimento, ¿no? Entonces, ya tiene un protocolo estipulado. Entonces, el que entra a trabajar, en este caso, el operario, ya sabe qué pasos seguir, ¿no? Guiarse, ¿no? Y en esos protocolos también hay palabras técnicas. Entonces, ellos saben, cuando, por ejemplo, dice recepción de materia prima, ellos saben a qué temperatura, porque está dentro del protocolo, ¿no? A qué temperatura tiene que recepcionar la materia prima, qué parámetros tiene que analizar para ser aceptado, o en la parte, por ejemplo, de mezclado, ¿no? En los protocolos se indica, ¿no? A cuánto de mezclado se tiene que hacer, cuántas proporciones, ¿no? Todo ello. Sí, como usted ya lo menciona, nos podemos dar cuenta que influye mucho en la comunicación que podemos tener, como usted lo pueden tener, como sea, a los que se están formando recién profesionalmente y como también a los que ya son profesionales. O sea, usted nos da a conocer que influye mucho en cómo él sale. Continuando con la entrevista, me pasó mi compañero. Le vamos a hacer unas preguntas extras. Ingeniero Renzo, ¿cómo se forma un profesional en esta carrera para manejar adecuadamente ese lenguaje técnico-científico? Bueno, obviamente mediante la impartición de clases, ¿no? Los docentes ya deben manejar, o bueno, ellos deben instruirles ya, ¿no?, de la parte de los términos técnicos, ¿no? En cada curso que ustedes llevan, ¿no? Aparte también en los laboratorios manejamos procesos, ¿no? Manejamos en los talleres, en nuestra universidad, por ejemplo, tenemos talleres de producción, entonces manejamos procesos, entonces en cada proceso también se manejan términos, ¿no? O los ingenieros manejan términos, ¿no? Entonces ustedes ahí tienen que aprender, ¿no? Escuchar qué tipo de términos están utilizando para poder entender qué se está realizando o qué proceso se está realizando. Aparte que también que en las clases, ¿no? Claro, todo siempre se imparte desde las clases, ¿no? Ustedes al final están aprendiendo esas habilidades blandas, no, duras, perdón, ya, son habilidades duras que están aprendiendo. Entonces ustedes ya con eso están aprendiendo la parte o el tecnicismo, ¿no?, que se aplica dentro de nuestra carrera. La teoría, ¿no? Ajá, en nuestras palabras, ¿no? Claro. A ver, continuando, otra pregunta sería, ¿considera que las universidades lo trabajan de forma suficiente o no es suficiente? La universidad es parte del aprendizaje, ¿ya? Ustedes también van a aprender muchas otras cosas saliendo de la universidad, ¿no? La universidad no siempre te va a enseñar todo, ¿no? Siempre depende de cuánto uno quiera aprender, ¿ya? Entonces, si de repente uno tiene las ganas de conocer más, y esa autoridad puede desde temprana edad, ya estando dentro de la universidad, puede irse a industrias a trabajar. Entonces ahí también aprenden, ¿no? Aprenden bastante la parte que es proceso, control de calidad, y obviamente como
términos, ¿no? Que es la parte el tecnicismo, ¿no? Que se aplica en la industria. Entiendo que se aprende en la universidad, pero ¿usted cree que se aprende más cuando sale de la universidad? Se aprende más por la experiencia, ¿no? Se aprende más desde afuera. Claro, la parte, ustedes van a aprender la parte teórica y con los laboratorios, pero no ven ustedes la parte que son, en este caso, los errores o las fallas que se presentan dentro de una empresa. Entonces ustedes como ingenieros deben aprender a dar la solución a ello. Entonces ahí es donde van a aprender mucho más ustedes, ¿no? Cómo dar una solución ya desde la parte del mejoramiento o desde la parte preventiva también, ¿no? Gracias. Otra pregunta sería desde una perspectiva ética y social, ¿cuál es el impacto del buen uso del lenguaje en la comunicación con otros profesionales, reguladores e incluso con el consumidor final? Ya, la comunicación, en este caso con los reguladores, sí es netamente técnica. Tenemos que hablar desde el punto de vista técnico, no como ingenieros. Ya con el consumidor final, ya debemos hablar desde un punto de vista en donde ellos nos logren entender, ¿no? Qué es lo que contiene el alimento, qué proceso ha hecho, ¿no? Que está libre de microorganismos y todo ello, ¿no? Pero cuando vienen inspecciones, por ejemplo, tenemos que decir, ya no se han aplicado ciertos tratamientos térmicos, se ha hecho un escalado, se ha hecho otros tipos de tratamientos para que mi alimento sea innocuo. Entonces, ya es desde la perspectiva, ¿no? A qué público nos estamos dirigiendo, ¿no? Si son personas evidentemente que nos van a fiscalizar o son personas que no van a final consumir, ¿no? Y al final tenemos que decir lo que hemos dicho al fiscalizador, también decirle al consumidor final, pero desde otro término, ¿no? Con otro lenguaje. Otro lenguaje. Exacto. Para finalizar, ingeniero Renzo, ¿qué consejo nos daría a nosotros, ¿no? Los que estamos en el proceso, ¿no? De convertirnos en ingenieros en industrias alimentarias respecto al uso y perfeccionamiento del lenguaje en su ejercicio profesional? Ya. Lo que yo les recomendaría es, chicos, que sean autodidactas, lean, investiguen, aprendan más, no se queden con lo que la gente les diga. Nace de ustedes aprender más, mejorar. Chicos, en la universidad les enseña la parte, como ya expliqué hace un momento a otras personas, de repente, la parte dura, ¿no? Las habilidades duras. Esas habilidades duras ustedes tienen que reforzar. ¿Ya? ¿Y cómo lo refuerzan? Siendo autodidactas, buscando información, leyendo, y también van a aprender términos, van a aprender tecnicismos y otras cosas más. Aparte de ello, desarrollar sus habilidades blandas, ¿no? Deben aprender también ustedes a ser más sociables, a poder llegar al público, a poder concretar negocios, ¿no? Mejorar en general habilidades blandas, chicos. Se deben ser completos, ¿no? Y es importante, ¿por qué? Porque afuera, como profesionales, no solamente es decir esto o decir, ¿no? De forma técnica, sino también como me preguntaron hace un momento cómo llego al consumidor final, ¿no? En este caso, cómo yo llego a un gerente de otra empresa para que me pueda, o a un banco, por ejemplo, para que me pueda financiar un proyecto. Entonces, lo llevo no con mis palabras técnicas, sino con habilidades blandas. También tengo que ser asertivo al decir las cosas. Agradecemos su tiempo, ingeniero Renzo. Entendemos que el lenguaje técnico es muy importante, ¿no? Nos garantiza, digamos, ser perfectos, digamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y también nos garantiza seguridad y credibilidad, ¿no? Nos veremos hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias a ustedes.